Bien, pues vamos a continuar, hermanos, con este tiempo. Ya es la última plática que vamos a tener con todos ustedes. Con esto, pues agradecemos a Dios en primer lugar y a ustedes que nos han tenido aquí y nos han recibido de verdad de manera generosa, hospitalaria, amorosa. Y nos hemos sentido muy a gusto estando con ustedes durante toda esta semana. Y de verdad estamos impresionados y estamos maravillados de lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de esta semana. Así que en esta mañana vamos a terminar este tiempo de clase, ¿no? O de conferencia. Entiendo que son como 40 minutos que vamos a estar aquí. Y no sé si es bueno o malo, pero creo que es bueno, porque me dicen que como es escuela dominical, pues hoy creo que no hay preguntas. Pero bueno, no sé. Eso ahí lo vemos luego. Las preguntas a la hora en el comedor. Hermanos, esperamos que todo lo que hemos estado platicando a lo largo de esta semana haya quedado en sus mentes más que como una fórmula de que así lo tienes que hacer, porque en algún momento no les dijimos qué van a hacer, sino más que nada que ustedes vuelvan a retomar cada uno de los principios bíblicos del cual aquí se ha hablado. Que podamos retomar cada uno de esos elementos que independientemente de la forma como los vayamos a hacer, son elementos que nunca deben faltar en nuestro trabajo diario, en nuestra labor eclesiástica o en nuestra labor de la iglesia. Hemos hablado de la importancia del evangelio, que ese es un elemento primordial. Siempre, en todo lo que hacemos, el evangelio tiene que estar presente. Hemos hablado también de que no podemos solo compartir algo sin pedir la ayuda y la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. Y hemos compartido que también el segundo elemento importante es la oración. No podemos pensar en una iglesia que quiera crecer o que quiera revitalizarse sin que ore. Entonces tenemos que orar, tenemos que estar en esa relación íntima con Dios. Pero también el otro elemento que tampoco debemos descuidar es la predicación de la palabra. O sea, la palabra es importante. Y hay que entender que cuando nosotros vamos a compartir a la gente, le vamos a compartir lo que Cristo hizo por nosotros. No le vamos a hablar de nuestra vida personal. A veces tratamos por querer quizá convencer a la gente que nos escuche, terminamos hablando más de nosotros, de lo que pasa en mi vida, de qué hago en mi casa y todo de lo que hago en mi casa o algo más. Y al final, ni siquiera les hablamos de Cristo. Entonces, lo central de nuestra labor, de nuestro ministerio, es precisamente hablar lo que dice la palabra de Dios. Y nada más quiero recordar lo que aquí tocamos también en algún momento de las conferencias, es hablar de lo que dice la Escritura, cómo lo dice la Escritura y lo que Dios está diciendo en su palabra. No es lo que yo creo que dice la Escritura, no es lo que yo pienso que dice la Escritura, sino es tal como Dios me está diciendo. Pero obviamente por eso tenemos los 66 libros de la Biblia, para que lo que yo voy a enseñar sea también argumentado a través de los textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para sacar de allá la enseñanza. Pero también hablábamos en estos días, y creo que ayer lo tocaron, acerca de la importancia del liderazgo. El liderazgo es importante en la vida de la iglesia. A lo largo de todos los tiempos, desde el tiempo bíblico, los tiempos bíblicos, Dios siempre ha levantado líderes que guíen a su pueblo. Dios siempre ha levantado líderes que unidos edifiquen al mismo pueblo. Empezó él a levantar líderes, quiso formar una nación y empezó con una pareja. Empezó con Abraham y Sara, quienes fueron llamados por Dios para salir de la tierra donde vivían, porque ahí empezó Dios a formar una nación. Pero no solamente fueron ellos. Levantó a Moisés, levantó a Josué, levantó a Caleb, levantó a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes y a todos los que nosotros podemos conocer. Dios siempre levanta el liderazgo
en su pueblo. Y el liderazgo, obviamente, tiene que estar en la misma sintonía que Dios. No puede un líder hacer lo que quiera. No puede un líder decidir cuando quiera y como lo quiera. Todo tiene que ser bajo los lentes de Cristo. Pero también hablábamos de la importancia, y no sé si aquí lo tocamos o en las transmisiones, no recuerdo, que la importancia del discipulado. El discipulado es dar un seguimiento para la vida cristiana que hoy empieza. Y el discipulado, en algún momento dado de esta semana preguntaban, ¿y cuándo termina el discipulado? Y la respuesta es nunca. Que puede haber un tiempo de descanso de unas semanitas, un mes, pero no puede ser que una iglesia empiece un discipulado, termine un tiempo de discipulado y diga vamos a descansar un año y después vamos a empezar. El discipulado es constante. Y el discipulado, amados hermanos, no es solamente para los que vienen a los pies de Cristo como nuevas criaturas y empecemos con ellos. El discipulado debe ser constante aún a los hermanos de la iglesia. Porque siempre hay que recordar la razón de nuestra existencia como pueblo de Dios. A veces lo sabemos, pero a veces también al paso de los años se nos van olvidando cosas. Y es importante que los volvamos a retomar. Por lo menos, eso es lo que hemos estado hablando a lo largo de esta semana, tanto el pastor Esaú como su servidor. Pero hoy queremos terminar con estas conferencias diciendo que tomando todos los elementos, uniendo todos los elementos, hay que hacer algo más. Y antes de tocar ese punto de algo más, quiero que oremos, les comparto un ejemplo y después tratamos el asunto. Y vamos a darnos cuenta qué es lo que Dios nos dice y nos habla en esta mañana. Padre bendito, te damos gracias en esta hora por este tiempo. Gracias por estos momentos, Señor, en los cuales podemos aprender, podemos tener este tiempo de escuela dominical, podemos cada uno tomar nuestras clases, nuestros estudios bíblicos, de acuerdo, pues también a cada una de nuestras edades. Y Señor, te agradecemos de que tu palabra es tan rica, que tiene mensaje para todos nosotros. Permite que los podamos aprender, comprender, pero lo más importante, que los podamos aplicar a nuestra vida. Dirígenos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestros corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llego a una iglesia a trabajar y me doy cuenta que la iglesia pues está trabajando bien. Tenemos a nuestro consistorio quien está tomando las decisiones que deba tomar en sus reuniones. Vemos ahí a una sociedad de hermanas, una sociedad femenil que hace sus planes de trabajo y está trabajando bien. Vemos a una sociedad juvenil que está haciendo sus planes de trabajo y está haciendo bien. Vemos el Ministerio de la Educación Dominical o la Educación de Formación Cristiana, que ahora le llamamos en México. Tanto maestros en la iglesia, alumnos, niños, jóvenes, todos tomando su clase y todo está bien. Y nos asombramos y nos quedamos maravillados de que todas nuestras organizaciones, todos nuestros ministerios están funcionando, están trabajando y estamos contentos. Pero al paso de los años, aunque estamos trabajando bien, nos damos cuenta de una cosa: no hay crecimiento. ¿Y por qué no hay crecimiento? Porque aunque todos nuestros ministerios y organizaciones están trabajando bien, nadie sabe a dónde va a llegar. Nadie tiene una meta para alcanzar. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, y lo vemos nosotros en nuestras iglesias mismas en México, que las iglesias están trabajando con sus organizaciones y cada quien trabaja de acuerdo a lo que piensa que va a hacer y no hay una visión clara y concreta hacia dónde quieres llegar. ¿Qué quieres lograr en tu vida como iglesia? ¿Qué anhelo tienes para glorificar a Dios en la iglesia?
¿Hacia dónde estás caminando? Yo no puedo concebir, bueno, los hermanos de aquí, la mayoría creo que tiene vehículo, y su vehículo para que pueda andar, tiene que, las 4 ruedas o las 4 llantas tienen que rodar en la misma dirección. No concibo un auto que las 2 llantas delanteras digan, una se va para la izquierda, otra para la derecha, pues entonces no avanzas. Lo mismo pasa en la vida de la iglesia. Si todos los ministerios de la iglesia no giran en la misma dirección hacia el mismo objetivo, nunca vamos a crecer. Eso es una realidad que pasó con nosotros. Y tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer. Todos los hermanos de la iglesia, cada iglesia local, todos tienen que saber hacia dónde vamos, cuál es el objetivo que queremos. Por ejemplo, hermanos, este año estamos emocionados y queremos evangelizar. Y nuestra visión es que nuestra iglesia local evangelice. Pasa el año y no estoy diciendo que no evangelizaron, pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué quisiste lograr? Te pusiste una visión de que en este año en el evangelismo vas a traer a 10 almas para Cristo. Y cuando termine el año, ¿cómo vas a medir y cómo vas a evaluar que eso que estás haciendo realmente prosperó? Es como que yo les pregunte en esta mañana, estamos en clase todos tenemos nuestras iglesias, todos tenemos escuela dominical. ¿Cómo sabes que los que toman clase en cada grupo están aprendiendo? ¿Cómo los evalúas? ¿Cómo los mides? ¿Cómo mides el aprendizaje? En las escuelas donde cada uno de nosotros participamos, sea, no sé, los grados que sean, allá hay una forma de medir si estás aprendiendo o no, aunque sea con una calificación que te den. Aquí creo que es del 1 al 7. Si sacas 7, tus papás son felices, casi te regalan la casa porque estás estudiando. Si sacas 1, ya yo no sé qué va a pasar contigo. Pero hay una forma educativamente de cómo medir las cosas. La vida de la iglesia, aunque no es una escuela académica como las demás, pero es una escuela mucho mejor, que funciona mucho mejor y debe funcionar de la mejor manera, más que una escuela académica, porque aquí lo que enseñas es palabra de vida eterna. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo sabes que estamos aprendiendo? ¿Cómo sabes que estamos creciendo si esta escuela, la única diferencia que tiene con la otra es que esta escuela se reúne en domingo y se reúne a aprender? Pero todo tiene que ser medible, todo tiene que ser evaluable. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo evalúas? ¿Qué visión tienes? La visión muchas veces es como aquel arquero que tiene su arco y que jamás ha puesto una flecha en el centro del dibujo ese de los circulitos. Pero lo impresionante es que el arquero puede tirar de la flecha y no importa dónde caiga. Después él va y pinta los circulitos y donde está la flechita pinta la bolita en medio. ¿Qué? Felicidades, ¿no? Le di al centro. Pero ¿cuántas veces en nuestras iglesias tiramos flechas por todos lados y después solo les pintamos el circulito y pensamos que estamos bien? No hay una visión para seguir. No hay una meta que alcanzar. Y es por eso que cada organización, cada ministerio muchas veces camina por sí solos, camina por sí solas sin una dirección específica, concreta y directa. Debemos recordar que los grandes hombres, siervos de Dios, también tuvieron una visión. Pero por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 36, hablando del rey David, dice: porque a la verdad, David, habiendo servido en su generación a la voluntad de Dios, durmió y fue juntado con sus padres y vio corrupción. ¿Cuál era el propósito que tenía David? Servir a los de su propia generación. David no estaba pensando en lo que pasó atrás. David no tenía la misma visión que tenía Saúl.
A lo mejor Saúl ni tenía visión, solo estaba viendo por sí solo, pues según dicen que era guapo, rubio, bello, no lo sé. Pero él lo estaba siguiendo, lo que seguía a Saúl. David estaba mirando a los de su propia generación con una vista concentrada en lo que el pueblo tenía que hacer para no distraerse, para no irse por otro camino y estar firmes y seguir a Dios, a seguir a Jehová, que era el único que tenían que servir, adorar y trabajar por él. Y cuando dice la escritura que David servía a su propia generación, David no estaba pensando en lo de atrás. Estaba pensando en lo que Dios le había dado en este momento, pero la visión consiste en mirar también en el futuro. La visión es, por eso habla de visión, un panorama amplio, grande. Y quizá en esta mañana yo pueda preguntarles a cada uno de los que están aquí, que son bastantes iglesias representadas, ¿cómo esperas ver a tu iglesia de aquí a 10 años? ¿Espera verla con 80 miembros en la iglesia? ¿O espera que en 10 años de esos 80 queden 10? ¿O esperas que a lo largo de 10 años de esos 80 ya tengas 200 miembros? ¿Cuál es tu visión? Al final el trabajo lo hacemos para Dios, no para nosotros. Pero si hemos estado diciendo que para trabajar con el Señor debe ser decentemente y con orden, la visión nos ayuda para encaminarnos en ese orden. No es otra cosa, no es algo aislado. La visión nos sirve para poder encaminarnos hacia donde queremos llegar. ¿Qué meta tenemos? ¿Qué objetivo tenemos? Dios ha levantado a su iglesia con un propósito, con una visión. Y esa visión es única para la situación en la que nos encontramos hoy en día. Hablamos esta semana de la importancia de revitalizar nuestras iglesias. Está bien, podemos revitalizarlas, pero al final de cuentas, ¿cuál es nuestra meta para revitalizar nuestras iglesias? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos lograr para la gloria de Dios en esta visión? Y por eso hay algunas preguntas que nosotros nos debemos de hacer. Por ejemplo, cada uno de nuestros lugares donde están las iglesias son diferentes. El contexto es diferente. Y yo no puedo copiar de una iglesia lo que está haciendo y tratar de reproducirlo en otro, porque no se va a poder. El contexto es diferente. La cultura tal vez es un poquito diferente. El tipo de pensamiento es diferente. Entonces, si yo quiero una visión para mi iglesia, debo pensar de qué manera nuestra iglesia puede glorificar a Dios considerando el lugar donde estamos, el tipo de gente que tenemos y quiénes somos. Porque cada lugar es diferente. La iglesia donde el Señor me permite estar el día de hoy, en Mérida, no trabaja de la misma manera. Tal vez no tenga la misma visión por el contexto donde estamos que lo que yo pude hacer cuando trabajaba en un poblado, en una comunidad. Lo rural no es igual a la ciudad. Son contextos diferentes. La visión puede ser diferente, pero al final de cuentas cumplimos con el mismo propósito: hacer discípulos. ¿Okay? ¿Cómo? De acuerdo a tu contexto. ¿Qué quieres alcanzar? Bueno, hay una meta que alcanzar también. ¿Y qué quieres ser? En un ratito más les voy a compartir una visión que nosotros tenemos. ¿Qué significado tendrá para nosotros que el Señor nos ponga en una iglesia en el centro de la ciudad? No es lo mismo estar en una iglesia en el centro de la ciudad que estar en una colonia, en un barrio o en una, no sé cómo se le puede llamar aquí, en un fraccionamiento, no lo sé, una comuna. No es lo mismo estar en una comuna con una iglesia que estar en una iglesia donde es playa. Entonces, ¿qué queremos hacer en nuestras iglesias? Todos podemos compartir, y muchas veces uno quizá de los pequeños errores que cometemos es tratar de copiar lo que otros hacen y decir,
si yo hago eso, mi iglesia va a crecer. Bueno, el pastor Esaú comentó algo de Rick Warren. Hoy en día, no sé si aquí se ha escuchado, y espero que en la transmisión no lo escuche el cuate, porque entonces a lo mejor nos va a empezar a decir cosas. Pero en nuestro contexto muchos dicen, pastor, tenemos que hacer lo que hace Andrés Speaker para que nuestra iglesia crezca. Bueno, no sé si conocen a Andrés Speaker, pero es un pastor, dice que está joven, pero bueno, a lo mejor tiene nuestra edad, está más peloncito que nosotros. Bueno, él no tiene pelo en sí, pero es muy dinámico ciertamente. Y la forma de cómo habla y todo, ¿no? Y muchos dicen, así lo tenemos que hacer. No, ya quieren que el pastor de 70 años empiece ya a estar haciendo 20,000 cosas como Andrés Speaker. Y queremos utilizar ese modelo para copiarlo. No, por favor, hay una iglesia impresionante en el norte, creo que está en Ciudad Juárez, que es Más Vida, de los Richards. Kim Richard, que creo que era una cantante. Su papá es pastor y ahora su esposo es pastor y ella lo ayuda también para compartir el mensaje. Queremos ser algo parecido, queremos copiar lo que tenemos, porque nuestra iglesia necesita eso y vas a ver cómo va a crecer. No necesariamente. Porque aunque a ellos le está funcionando muy bien por su contexto y todo lo que hacen, no significa que si tú replicas eso en tu lugar donde vives, vas a tener el mismo resultado que ellos. Cada iglesia tiene que tener su propia forma de trabajar. Y como dije desde el principio, las formas, las estrategias, los métodos, la visión puede cambiar y puede ser diferente. Lo que no podemos cambiar es el contenido. No podemos cambiar la sana doctrina. No podemos poner en riesgo ni en duda lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Eso no es cambiable. Es más, ni por nuestra mente debe pasar querer hacer algo con eso. Pero los métodos son diferentes. Si alguna ocasión les preguntaba, creo, o fue en una conversación, la verdad es que después de una semana la mente ya no funciona al 1000. ¿Okay? Pero por ejemplo, si nosotros estamos hablando de hacer discípulos, Mateo 28 nos dice la instrucción, y ustedes lo conocen, de la comisión o la gran comisión, como le llamamos. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Ya tienes la labor que vas a hacer. Tienes que hacer discípulos. Pero Jesús no nos dejó una lista de estrategias para ser discípulos. Él te dio la orden. Te dijo qué vas a hacer. No te dijo el cómo. Entonces, si no te dijo el cómo, pues Jesús está diciendo, les di creatividad, les di inteligencia, les estoy dando sabiduría para que en el contexto de cada uno pueda usar las estrategias que considere, pero que esa instrucción se cumpla. Yo les pedí discípulos. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen muchas cabecitas que pueden pensar. Tienen mucho recurso humano que pueden usar. Háganlo. Yo quiero que tú hagas discípulos. No te digo cómo, porque imagínense que el Señor nos diga cómo, nos va a llenar, creo que otro tanto como tenemos en la Biblia, de tantas estrategias que podemos usar. Pasa lo mismo en la vida de la iglesia. ¿Qué visión tienes para tu iglesia? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué quieres hacer? En las sinagogas judías, Pablo llegaba y predicaba. Y cuando Pablo predicaba a un grupo de judíos, él mencionaba muchas cosas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque asumía que los judíos conocían el Antiguo Testamento. Y si iba a compartir el evangelio, tenía que hacer el relato de lo que Dios había prometido, de esa promesa de un Salvador, de lo que fueron dados a nuestros padres, del pacto que Dios hizo con sus padres, porque los judíos lo entendían. Pero imagínense que Pablo se ponga a hablar a los griegos o a los romanos
del Antiguo Testamento, no lo van a entender. Porque los romanos y los griegos ni siquiera saben lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces Pablo tenía que hacer o usar más bien otra estrategia, dándolo de otra forma, pero presentándoles lo mismo, el Evangelio. Ahora, nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión? Cuando yo llegué a la iglesia donde estoy ahora, yo le pregunté a la iglesia, ¿la iglesia tiene una visión? Sí. ¿Tiene una misión? Sí. Ok, ¿me pueden decir cuál es la visión? Anhelamos ser una comunidad. Uy, se quedaron con 100,000 puntos suspensivos porque ya no me dijeron nada más. Pues que anhelemos ser una comunidad, todos somos comunidad, ¿no? Luego les pregunté, ¿por qué no se sabían la visión? Porque una iglesia que no sepa la visión es como que no sepa nada, a dónde va. Me dieron la visión por escrita, impresionantemente, una visión del tamaño de un testamento. Jamás se lo van a aprender. Entonces hablamos con el equipo ministerial y dijimos, ¿sabes qué? La visión no tiene que ser tan amplia. Porque la visión nada más es lo que deseamos llegar a ser. La misión es la forma o el medio que vamos a usar para llegar a esa visión. Acortamos la visión. Y al final, esa visión se está repitiendo cada domingo, cada culto. En nuestras transmisiones del Facebook se pone iglesia tal, esta es la visión. El que quiera compartir la visión, queremos que nos visiten la iglesia. Y la visión es muy sencilla. No es tan larga como el anterior. En primer lugar, ¿qué visión tenemos nosotros como iglesia? Primero, anhelamos ser una comunidad de gracia. Se oye bonito, ¿no? Una comunidad de gracia. Pero se le tiene que enseñar a la iglesia qué es ser una comunidad de gracia. La comunidad de gracia es tratar a los demás como Cristo te trata a ti. La gracia es ser un pacificador en medio de situaciones difíciles. La gracia es aplicar la verdad bíblica a tu vida personal y tú ser de ayuda a tu prójimo. Y la gracia es analizarte a ti mismo antes de analizar la vida de otra persona. Queremos ser una comunidad de gracia. Si vivimos de esa manera, podremos entender entonces cuál debe ser nuestra actitud para con la gente que no es cristiana y que viene a nuestra iglesia. Espero que aquí no pase, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo y nos ha costado mucho trabajo, y no solo donde estoy, en otras iglesias también, que vemos que Dios manda a personas dentro de la iglesia. Y algunos llegan porque, no sé, a lo mejor vieron la transmisión, otros llegan por cualquier razón, o algunos llegan a vivir por la colonia donde estamos y se dan cuenta que hay una iglesia y deciden ir un domingo y entran. Pero esas personas empezamos a ver que no regresaban. ¿Y por qué no regresan? Porque no se sintieron recibidas. Porque nadie les estrechó la mano diciéndole, bienvenido, nos da gusto que estés con nosotros. Porque la iglesia ha creado su burbuja de cristal y si no son ellos, nadie más puede entrar en esa burbuja. ¿Y así pides a Dios crecimiento? Entonces tenemos que enseñarle a la iglesia, queremos ser una comunidad de gracia, el Señor lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Pero ahí no termina la visión. Anhelamos ser una comunidad de gracia cautiva por el amor de Dios. ¿Qué quiere decir cautiva? Que estés, en cierto sentido, que seas prisionero del amor de Dios. Que el amor de Dios esté presente en ti. Que sientas cada día el amor de Dios. Y que ese amor que sientes de Él sea el mismo amor que tú compartas con tu prójimo. ¿Qué estamos resumiendo ahí? El primero y segundo gran mandamiento. Claro, con otras palabras, ¿verdad? Y tercero, que con eso prácticamente aterrizamos nuestra visión.
Entonces, anhelamos ser una comunidad de gracia, cautivos por el amor de Dios o sea, el y es además de apasionados por el evangelio de Cristo. ¿Qué les estamos diciendo? Tienes que evangelizar, hermano, y tienes que discipular. Si sientes pasión por el evangelio, tienes que hacerlo. Si sientes pasión por el evangelio, mira al siervo de Dios llamado Pablo, quien antes era Saulo de Tarso. Y lo que en su momento Saulo hacía de perseguir cristianos, ¿qué le dijo el Señor a Ananías cuando le fue a quitar y a orar por él para que se le caigan las escamas de su ceguera? Instrumento me es este, porque ahora vas a ver lo que es sufrir por la causa de Cristo. Independientemente de todos los acontecimientos que le pasaron a Pablo, él seguía con una pasión ferviente porque el evangelio se ha predicado. Se estaba apasionado por el evangelio. Y eso es lo que queremos en nuestra iglesia. Que no solamente la pasión sea del pastor o de los presbíteros o de los ancianos, que esa pasión por el evangelio sea toda la iglesia, que viva apasionada. Y si vives apasionado por el evangelio de Cristo, entonces no puedes tener una visión corta. No puedes tener una visión pensando, este año quiero cinco nuevos creyentes que estén en la iglesia. Si toda la iglesia tiene la pasión, ¿por qué no pones la visión de uno por persona? Si tienes 50 miembros en una iglesia y todos están apasionados y traen a uno al año ya tienes 100. Y el siguiente año esos 100 se van a reproducir, que esa es la idea del discipulado, que se reproduzcan y tengan 200. Y a lo mejor en 3 años, pues vas a pedirle a tus autoridades que te presten este campamento porque ya no caben en donde estás. Queremos, de verdad, es un sueño, es una idea. Muchos ahí en Mérida anhelan, y cuando digo muchos estoy hablando de quizá compañeros pastores, anhelan tener una mega iglesia. ¿Cómo quisiera tener una iglesia como lo tiene Cashlun en Guatemala? Digo, según lo que me han dicho, no la conozco, pero tiene un estacionamiento impresionante de más de para 1,000 vehículos o hasta más. Tiene una capacidad del auditorio para meter a 3,000 gentes. Sí, perdón, no es malo soñar, pero yo no soy Cashluna. Y no digo que él sea mejor, sino estoy diciendo que yo no soy Cashluna engañando a la gente con una teología que no es bíblica. La gente que está con Cashluna está ahí porque quiere escuchar lo que quiere escuchar, no lo que tiene que escuchar. Y nuestras iglesias están porque escuchan lo que deben escuchar, que es la palabra de Dios, aunque no nos gusta escuchar muchas veces lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Pero aquí estamos. Y gracias a Dios somos una iglesia fuerte. Que si somos fortalecidos porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Pero bueno, ¿cuál es tu visión? ¿Estás disparando las flechas y después cada organización pinta su circulito diciendo estoy yendo por el buen camino? ¿O todos nuestros ministerios, nuestro consistorio, nuestro diaconado está funcionando como el vehículo? Que todas las llantas a las cuales podemos representar como si fueran nuestras organizaciones están girando en la misma dirección para alcanzar el mismo propósito. Con esta visión que les estoy compartiendo de la iglesia, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Si nuestro propósito es ser apasionadas por el evangelio de Cristo, cautivos en amor, entonces organizaciones, tanto jóvenes como damas, como niños, escuela de formación, todas tus actividades tienen que tener ese objetivo. Y creo que el pastor Esaú les comentó una palabrita: intencional o intencionalidad o intencionales. Tus actividades tienen que ser intencionales. No vas a hacer actividades y medir la actividad como fue un éxito porque vinieron 100 personas. Sí, pero son los mismos 100 de la iglesia. ¿Cuál es tu éxito? Para la gloria de Dios, obviamente.
Tu éxito va a depender en la medida de que esa visión que tienes la has puesto en las manos de Dios y Él está dirigiendo a su iglesia, porque todos están yendo el mismo camino para poder lograrla. Por eso muchas veces cuando tenemos eventos y en esos eventos una persona acepta a Cristo, para la iglesia funcionó. Tanto trabajo para que uno nada más. Para eso mejor no hubiéramos hecho nada. Y decimos a la iglesia, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y tú te estás quejando por uno que se arrepintió. Si hay fiesta en el cielo, debes hacer fiesta aquí en la tierra, porque es un alma que el Señor ha rescatado, así como te rescató a ti. Pero si tu visión no alcanza a entender hacia dónde quieres llegar, así puedes tener 1, 2 o 3 y vas a ver que esto no funcionó. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué anhela el consistorio? ¿Qué anhela el pastor? ¿Qué anhela la iglesia para su iglesia local? ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde quieres llegar? Y no tienes que hacer una meta de aquí a 10 años. Sencillo. ¿Qué quieres presentarle al Señor como una visión, como una meta cuando llegue el 31 de diciembre? ¿Qué esperas cuando termine este año? Señor, gracias porque esta es nuestra visión y nos ayudaste para alcanzar, quizá no el 100%, quizá un 50, un 20%, pero el Señor te está diciendo con eso, estás yendo en esa misma dirección, sigue trabajando, sigue adelante. Pero si no sabemos a dónde vamos, no sé, es como que yo salga de mi casa y no sepa ni a dónde me voy y agarre la carretera y me voy. Y cuando alguien me pregunte, ¿a dónde vas? Sepa, no sé. En donde Dios me mande, sí, o sea, no puede ser. Y aún cuando vemos la historia de Abraham, que es algo que también me llama la atención, Abraham, Dios nunca le dijo a dónde va a ir o cuánto tiempo va a caminar y qué ruta va a llevar. Él solo le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela. Dios tenía la visión de llevarlo a una tierra buena. Y tal vez podamos pensar, entonces Abraham no tenía visión, ¿sí? La visión simplemente era seguir a Dios. Seguir lo que Dios me está diciendo porque sé que donde Él me va a llevar es el lugar perfecto, porque Dios es perfecto. Pero tenemos, hermanos, que tener una visión. Sin visión, cada uno seguirá trabajando y jalando, como decimos muchas veces en México, por su lado. Cada quien será una llanta que quiera ir para la derecha, para la izquierda y después se zafan las llantas y se cae el coche, listo. ¿Y qué va a pasar? Menos vas a avanzar porque si llantas no avanzas. Y aunque lo empujes no te va a dar mucha velocidad para empujar una cosa que no tiene llantas. Y se echó a perder el asunto. ¿Qué pasa cuando se ponchan las llantas de tu carro? Dice, se echó a perder. Y cuando te dice no tiene remedio tu llanta, ahí empiezas a rascarte la cabeza porque, bueno, en México una llanta cuesta. Y para comprar 2 es mucho. Dices, pues no sirve, lo voy a dejar asentado. Hermanos, cuando no seguimos la misma visión, nos quedamos asentados. Nos quedamos estancados. Nos quedamos sin crecimiento. Y no estoy diciendo que la iglesia no esté haciendo algo. La iglesia seguirá haciendo sus actividades, pero el estancamiento quiere decir seguir haciendo lo mismo que hemos hecho, sin hacer nada para lograr una visión. Pero esa es la visión. Y si tú ya tienes algo específico en mente a dónde quieres llegar para la gloria de Dios, también es importante entonces que tú tengas un escrito o una declaración de una misión. La misión es otra cosa más que saber cómo voy a alcanzar, llegar a esa meta. Algunas preguntas que te pueden ayudar, hermano.
En primer lugar, en tu misión tienes que saber perfectamente bien quién eres. ¿Quiénes somos? Soy la iglesia de Cristo, ya lo sé, pero ¿quién eres? ¿Cuál es tu identidad? Pues soy la iglesia que pertenece al IBNA, ya lo sé, pero ¿quién eres? Soy la iglesia presbiteriana de Valdivia. Bueno, al menos ya sé de dónde vienes. Tu comunidad tiene que saber quién eres, que te conozcan. A veces cruzan los hermanos en la iglesia y dicen, este es un templo, pero será de los testigos de Jehová porque se parecen sus casitas, ¿no? No sabe tu colonia, no sabe tu comuna, ni siquiera que eres iglesia presbiteriana. Entonces, ¿por qué no lo saben? Porque no se ha dado a conocer. Porque aunque tengas la visión, si la misión no te permite o no has hecho una misión de que la comuna te conozca, ¿cómo van a saber quién eres? ¿Quieres plantar un comedor comunitario en donde puedas darle gratis comida a niños o hermanos de la tercera edad que quizá no tienen sustento? ¿Y los vas a traer? Ellos tienen que saber quién eres. Porque si no van a estar hacia el aire. Ah, qué bueno, me dieron comida gratis. ¿Quién te lo dio? Ah, no sé, un grupo de personas que se reunieron allá y me llevaron en un lugar y me dieron comida. Tienen que saber quién eres. Tienen que saber tu nombre, por decirlo de alguna forma. Tienen que saber también qué haces. Tu misión tiene que establecer lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Y el hacemos está plasmado en tu visión. ¿Nosotros qué hacemos? Predicamos a Cristo. ¿Qué hacemos? Compartimos el Evangelio. ¿Qué hacemos? Salimos apasionados para dar la predicación a todas las personas, independientemente de cualquier método de evangelismo que queramos usar. Pero tenemos que establecer lo que hacemos. Tienes que establecer también dónde lo hacemos. Porque lo que vas a hacer también tendrá como propósito, pues obviamente, el que los hermanos lleguen a la iglesia para que la iglesia crezca, no solo en lo espiritual, sino también en número. La única forma de que puedas tener a un hermano que sea miembro de tu iglesia que venga de un lugar diferente es porque se va a cambiar de residencia. Pero con nosotros, por ejemplo, del lugar donde estamos a las otras iglesias que tenemos en la parte sur del estado, son como 40 minutos que tienen que cruzar la ciudad para llegar donde estamos. Nosotros estamos en una parte del norte. Pero no va a llegar los hermanos del sur al norte. Y nuestra labor, y no porque sea malo, nosotros no vamos a ir a hacer evangelismo con los del sur. Aparte porque es peligroso, ¿no es cierto? No vamos a ir a hacer el trabajo que está por el sur porque ya hay iglesias presbiterianas que tienen que estar haciendo su labor con las personas que están a su alrededor. Nosotros, ¿de qué nos sirve que querramos hacer un trabajo evangelístico en el sur si nuestros vecinos no han sido evangelizados? Entonces voy a evangelizar en un lugar que me va a llevar 45 minutos, 50 minutos por atravesar la ciudad, y aquí tengo un campo amplio que ni siquiera he visualizado para trabajar. Pues no estoy realmente haciendo una buena dirección de mi labor ministerial. Entonces, dentro de lo que es todo lo que hemos hablado, necesitamos establecer dónde vamos a hacer la obra. No estoy pensando plantar una iglesia donde estoy o estar trabajando donde estoy y querer que todos los hermanos que viven en los puertos vengan a mi iglesia. Porque no lo van a hacer. Y cuando eso no sucede, hay desánimo en la vida de los hermanos. Y todo eso pasa ¿por qué? Porque no hay una claridad hacia dónde quieres llegar y cómo lo quieres hacer. ¿Cómo lo hacemos y por qué lo hacemos? Algo interesante que quizá ustedes o algunos de ustedes conocen, que también forma parte de un análisis empresarial que nos ayuda a nosotros para saber cómo estamos. Hablamos durante esta semana de que necesitamos tener iglesias saludables. ¿Cómo sé que mi iglesia es saludable? Bueno, independientemente de todo lo que hemos hablado aquí,
Los que están en el ámbito empresarial y otros saben que hay una forma, hay un cuadro para saber cómo estamos. Y es el famoso análisis FODA. La famosa FODA, que cuando empezó todo eso nos fastidiaba la cabeza otra vez con esa cosa, FODA, FODA, FODA. En el seminario, FODA, FODA, FODA. Digo, ¿sabes qué es eso? Y luego plasmarlo a las iglesias. Es hacer un análisis. ¿Qué quiere decir FODA? ¿Cuáles son las fortalezas de la iglesia para seguir fortaleciéndolas? ¿Cuáles son las oportunidades que Dios te está dando donde estás para trabajar? Pero no solamente debemos animarnos y alegrarnos con saber nuestras fortalezas y las oportunidades. Tenemos también que ser honestos y sinceros para saber cuáles son nuestras debilidades. Porque las iglesias tienen debilidades. Aunque son iglesias del Señor, también tienen debilidades. No todo es así color de rosa. Y después de analizar nuestras debilidades, ¿cuáles son las amenazas? Voy a decir esto, no con el propósito ni con el afán, de verdad, se lo digo de todo corazón, no con el afán de que usted mire a su vecino o mire a ver, mira, ya viste. No. Si tiene esa tentación, cierre sus ojos y póngase a orar. ¿Okay? Pero una de las grandes amenazas que nosotros vivimos para el avance, nosotros, ya ustedes analicen si pasa lo mismo o no, ¿no? Yo no sé. Uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos, tenemos y creo que seguiremos teniendo. Muchas veces nuestras iglesias sí quieren tener una visión, pero muchas veces hay compañeros pastores que no comparten esa visión y dicen no. Pero hay muchas veces que la iglesia y el pastor tienen la visión y nuestros amados hermanos del consistorio, lo que aquí llaman presbíteros, dicen no. Por eso al principio les dije que todos tenemos que ir hacia la misma dirección. Desde la cabeza que el Señor ha puesto en su iglesia, que son pastores, ancianos, diáconos, hasta nuestras organizaciones y finalmente a nuestros hermanos de la iglesia. Pero todos tienen que compartir la misma visión. Todos tienen que saber a dónde vamos. Y a veces cuando nosotros analizamos allá en México, ¿por qué razón a veces hay ciertos obstáculos? Bueno, a veces porque al tener una visión, ¿Va a recogerlo? Está bien, está bien. Hermanos, si tienen sus ofrendas, prepárenlas, va a pasar nuestros hermanos a levantarlas. Lo que sigo compartiendo. O si les he llamado la atención algo de lo que he dicho, no se preocupen, usted ofrende. O sea, no se limite a. Pero ¿a qué voy? A que a veces cuando nosotros analizamos el por qué pasa eso, hermanos, pasa eso porque el tener una visión y una misión significa más trabajo. El tener una visión y una visión significa que la iglesia se va a poner a trabajar al doble de lo que está haciendo ahora. Y los pastores que ya tenemos cierta edad nos pones a trabajar el doble. Es muy pesado. Entonces a veces decimos que no. Pero yo creo que el trabajo no se limita en un desgaste físico. Si todo lo hacemos para la gloria de Dios, Dios nos da las fuerzas para hacerlo. Y la cuestión física pasa a un segundo término. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué tiene usted que hacer con su visión? Primero, darlo a conocer a todos, porque si la iglesia no sabe hacia dónde estamos yendo, créame que no van a entender nada y menos van a estar dispuestos a apoyar en el trabajo porque no saben a dónde vamos. Entonces es importante que la iglesia le plasme la visión y la visión. Lo que hemos hecho nosotros es, tenemos la visión, lo hemos puesto en una, ¿cómo se llama esto? Como la lona que teníamos aquí ayer del seminario. ¿Mande? Pendón o letrero. A la entrada de la iglesia,
cruzando la puerta principal, en la pared, ahí están los dos letreros. Visión de la iglesia, misión de la iglesia. El que entra lo puede leer perfectamente bien y los hermanos que salen del culto lo pueden leer perfectamente bien. Que se les vaya quedando, que se les vaya haciendo familiar la visión. Segundo, ¿quieres una visión? ¿Quieres crecer? Amado hermano, Dios ha dado en la vida de su iglesia a cada uno diferentes dones. Por lo menos a todos le ha dado uno. A otro le ha dado más. Usa los dones que tiene la iglesia para trabajar. Porque si Dios le dio dones a la iglesia, no es para que los deje guardaditos. Es para que los use. Y los use para el servicio de Dios. Gracias a Dios en la iglesia nos ha bendecido. Músicos no nos faltan. Nos sobran. Hasta casi estamos tratando de regalar a los músicos otro lado. Lo que pasa es que de verdad, tenemos por lo menos a 4 violinistas. La mayoría jóvenes, ¿ok? No tenemos ningún adulto en música. Tenemos a 4 violinistas. Tenemos una chica que toca la flauta transversa. Tenemos una chica que toca el corno. Tenemos a 2 o 3 trompetistas. Tenemos a 2 bateristas, tenemos a 2 tecladistas, tenemos a 2 bajistas, tenemos a la guitarra eléctrica, tenemos a la guitarra acústica. Y tenemos a uno que toca, no sé cómo se llama ese instrumento, es una cajita nada más que tú lo ves y dices, no tiene gracia, es una cajita de madera. Entonces yo solo veo en ocasiones que el muchacho se siente encima de la caja y empieza a golpearlo, ¿no? Y eso lo usa cuando a veces el baterista no se encuentra. Pero tú ves todo eso y tú dices, en ninguna otra iglesia, y no es para presumir, pero en ninguna otra iglesia de Mérida vas a encontrar a tanto músico. Son los dones. Ahora, ¿qué haces con ellos? Bueno, la iglesia tuvo la visión, como nuestro propósito es compartir el evangelio. Bueno, chicos, ustedes son músicos, tocan bien, nos impresiona bien. Pero no pueden estar solamente tocando las alabanzas. Tienen que hacer algo más. Nos juntamos con ellos, el consistorio, con la misma visión. Vamos a abrir los sábados una academia de música. Para algunos compañeros, eso es un pecado porque estás abriendo la puerta para... Y si lo que quieres es que venga gente inconversa, no que venga gente santa, porque no hay. Entonces, que venga gente inconversa. Y gracias a Dios los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde se están dando clases de música, de todos los instrumentos musicales. Sí se cobra un costo sumamente bajo, simbólico, porque el propósito no es hacer millonaria la iglesia con cobros. La intención es que a toda la comunidad donde estamos se le ofrecieron las clases a un bajo costo. Pero tenemos tanto a jóvenes, también hay personas adultas que llegan a tomar clase que no son cristianos. No les van a enseñar teología, les van a enseñar música. Pero la visión no tiene que ser de hoy a mañana. Nuestra visión es, ya los tienes, ya se le ha dado la indicación a los músicos, a los maestros músicos, de que les den 2 piezas, o sea, las notas de 2 piezas a todos los que toman clase. Una pieza que sea música sacra, del himnario, como sea, y otra que sea música clásica, de Richard Clayder, hermano, romántica, lo que tú quieras, pero que sean 2 piezas. ¿Cuál es el propósito? Porque los que no son cristianos van a llegar con nosotros en el mes de junio porque vamos a hacer un recital musical. Y van a llegar para ver los avances musicales que han tenido las personas de su familia. Y dentro de ese recital va a haber un tiempo corto para presentar el evangelio de manera sencilla. Pero eso forma parte de nuestra visión. Si la iglesia no tuviera una visión, los chicos siguen tocando y luego ya se van a hacer otra cosa. ¿Y a dónde vamos al final? A ninguna parte. Pero yo creo que ellos tienen dones. Y lo único que estamos haciendo nosotros es medio empujarlos o presionarlos
para que sigan desarrollando esos dones. Pero tenemos otros dones. Creo que con alguien compartía la vez pasada que tenemos una hermana que esa casi le fluye el evangelismo por las venas. Ella puede venir, no conocer a nadie, agarrar el autobús para ir a comprar al centro de la ciudad, al mercado. Se puede sentar junto a una persona y empieza a platicar. Llega al centro y ya casi la convence para que sea cristiana. Y no sé, a lo mejor la otra persona diría, por poco me persuades, ¿no? Pero eso es lo que hace de manera natural. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ya vimos que tiene ese don. Nuestra visión es la que les compartí. Nuestra visión es proveer todas las herramientas. Hermana, le invitamos para que usted sea la coordinadora del ministerio de evangelismo de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? No le estamos limitando. Dios le ha dado ese don natural. Y aunque yo pueda hacer evangelismo, pero a mí no me sale tan natural como ella. Ella de por sí lo tiene como un don. Vamos a usar ese don. Y si la iglesia, con la visión que ponga usted en su iglesia, mira los dones que el Señor ha puesto en la vida de cada uno de sus hijos y usamos esos dones en conjunto, amados hermanos, la iglesia va a crecer. La iglesia siempre va a estar viva, pero es importante que lo podamos usar. Segundo, usar los recursos económicos que la iglesia tiene. No vas a ir más allá de tus capacidades porque luego te vas a meter en problemas. Usa de los recursos que tienes lo que puedas usar. Y que toda la iglesia entienda la urgencia de que el mundo tiene que escuchar el evangelio. Termino con lo siguiente. Aquí no lo puedo proyectar porque obviamente no lo van a apreciar por la claridad del sol. Pero se dice dentro de los términos, tanto de visión y misión, que la iglesia también tiene tiempos. Yo no sé si usted puede visualizar lo que es un sigmoide. O sea, una S. ¿Ok? Bueno, una S, como quieren hacerlo. De todas formas, la forma es la misma. ¿Ok? Pones una S. La iglesia empieza aquí abajo, su comienzo. Después va creciendo y tiene un impresionante crecimiento hasta que llega a un clímax, un tope. Y cuando la iglesia llega a un tope y empieza a ser monótona en todo lo que hace, empieza entonces a ir decreciendo. Dentro de lo que es la cuestión de liderazgo, discipulado, evangelismo y todo lo que hemos hablado, cuando veamos que ya estamos haciendo lo mismo y que estamos a punto de decrecer, ese es el momento para que usted empiece a revitalizar la iglesia y empiece un nuevo comienzo. Porque en ese nuevo comienzo lo que va a hacer la iglesia es evitar el decaimiento y empezar un nuevo crecimiento y formar otra S. Y volvemos a la misma historia de la iglesia. En la medida que vamos revitalizando a las iglesias, en la medida que vamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, nos daremos cuenta que Dios va a hacer grandes cosas. Y si usted no lo ha visualizado, hoy estamos terminando aquí el campamento. Y a lo largo de esta semana, Dios ha hecho grandes cosas. El último ejemplo. No sé qué día, miércoles o jueves, no me acuerdo qué día. Le pedimos a los jóvenes de aquí del campamento que estén con nosotros aquí. Y que nos pregunten lo que quieran. Nada más que no nos pregunten con quién se van a casar, ¿verdad? Porque no sabemos. Pero que nos pregunten cualquier cosa. Después de que terminó la plática, muy agradable, por cierto, y honestamente, los chavos de aquí, muy educados, muy respetuosos. Si estuviera en Mérida, no, hombre, es de otra cosa eso. Pero aquí muy educados, muy respetuosos, de verdad. Y eso nos llama la atención a nosotros. Pero después de la plática estaban sus consejeros, estaba el presidente del Presbiterio Nacional. Los jóvenes tienen que orar por sus líderes.
Si queremos cambiar al mundo, y no somos Pinky ni cerebro, si queremos cambiar al mundo, tenemos que orar. Y cuando terminamos, y el pastor Esaú y yo estábamos platicando, dice, le pedimos a los muchachos no son malos, son nobles. Les dijimos, ok, ¿ya oraron por sus consejeros? Pues abracen a sus consejeros, ¿qué tiene de malo? Abracen al presidente del presbiterio. Se reunieron todos, se dieron un fuerte abrazo. Creo que los querían lanzar para arriba, no lo sé. Pero el pastor Esaú y yo estábamos viendo esa escena y le digo, ¿sabes qué? Ya vámonos para allá y dejemos que ellos sigan haciendo, ¿no? Lo que quieren hacer. Y dijimos, buscamos un avivamiento. Ese momento es parte de ese avivamiento. Y todo lo que hemos vivido aquí esta semana es parte de lo que el Señor está haciendo y moviendo aquí con ustedes en sus iglesias. Y de verdad, nosotros ya el martes, Dios mediante, ya nos regresamos a México. Pero ustedes se quedan. Y lo que esperamos de verdad, y estaremos orando por ustedes, pero lo que queremos es que lo que Dios hizo aquí esta semana no se quede en el olvido. Que lo que Dios les ha mostrado a ustedes y tiene aquí con ustedes, denle seguimiento. Denles discipulado a los que vinieron a los pies de Cristo. Denles continuidad a los que hicieron un compromiso de seguir capacitándose para predicar el Evangelio. Si es necesario reajustar, cambiar, redirigir algo, que sea posible, pero que todos estén en la misma dirección, que todos estén con la misma visión, porque si todos están con la misma visión, seguiremos adelante. Josué y Caleb tenían la misma visión, los otros 10 no. ¿Y qué pasó? Simple, Josué y Caleb siguieron adelante. ¿Y quiénes entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb. Los otros 10 no entraron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es importante que unidos tengamos nuestro mismo objetivo, pero no perder de vista que nuestro centro va a ser siempre Cristo, la gloria de Dios y el Espíritu Santo que nos dirige. Pon o fija tus ojos en Cristo y deja en Cristo la visión que tienes. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos has permitido estar. Permite, Señor, que todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos compartido, lo que nosotros también nos llevamos como aprendizaje, tú lo confirmes en nuestros corazones. Y que, Señor, sigas haciendo y obrando en la vida de tus iglesias aquí en Chile. La obra es tuya y de ninguna manera vas a permitir que tu obra decaiga. Porque tú eres la base de cada una de estas iglesias. Eres el fundamento. Y tú vas a seguir solidificando y acrecentando y dando el crecimiento o la revitalización que aquí en Chile están deseando. Ayúdalos y pon siempre en su corazón el deseo de que todo lo que hagan sea solamente para glorificarte a ti. Y que de esa manera sigamos gozando cada día en tus brazos. Oramos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, no sé qué sigue. Hermano. Himna Melo.